Buenas tardes, hermanos. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 7 y 8. Porque qué gente grande hay que tenga a los dioses cercanos así, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Tenemos un Dios cercano a nosotros y tenemos una palabra para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza. Vamos a abordar un tema que tiene que ver precisamente con las riquezas. Inclinen sus rostros y oramos a Dios. Señor, muchas gracias porque sabemos que en tu palabra encontramos enseñanza para nuestra vida en este mundo. Señor, tenemos instrucciones precisas, tenemos mandamientos, tenemos una ley, Señor, muy especial, distinta a lo que hay en el mundo, a lo que los hombres piensan, porque esta palabra, Señor, es de inspiración divina. Tú, Señor, la inspiraste y así nosotros la recibimos como palabra directa que viene de ti, Señor. Ayúdanos a prestar atención, dirígenos a través de tu Espíritu Santo, perdona nuestros pecados y que nuestro sentido, Señor, esté puesto en tu palabra para aprender y para ponerla por obra. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, ¿por qué mencionamos o por qué tocamos este punto? Porque en Proverbios capítulo 13, aunque hemos visto que no vamos capítulo por capítulo, sino por asuntos, en Proverbios capítulo 13 hay varios textos que hablan acerca de la riqueza, acerca de los bienes materiales, y ahorita vamos a considerar esos textos. Y creo que la primera pregunta que surge en nuestra mente es precisamente acerca de este tema: si son malas las riquezas. Respuesta, ustedes ya la tienen. ¿Son malas? Claro que no. No son malas las riquezas. ¿Sí? Hay creyentes ricos. Hay hermanos en la fe que sean ricos. Por supuesto que sí los hay. Personajes ricos en la Biblia. A ver, rápido. Moisés, Abraham, Job, que no se diga. Job, Nuevo Testamento. David era rico. Salomón era rico. En el Nuevo Testamento, ¿alguno que ubiquen? ¿Algún personaje de la Biblia que haya tenido dinero? La que decía túnicas, dice Dorcas. A ver, ustedes díganme personajes que hayan tenido dinero. Las mujeres que le servían al Señor de sus haciendas, aunque no tenemos los nombres, dice que había mujeres que le servían de sus haciendas. Había por ahí esposas de funcionarios que también estaban en la fe, ¿sí? Hermanos que tenían la capacidad económica, ya en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que tenían a la iglesia en sus casas, ¿sí? Hermanos entonces creyentes que pues tienen riquezas, y claro que por supuesto hay creyentes hoy día que tienen la bendición de tener dinero, de tener hacienda, de tener bienes. Y bueno, nos preguntaríamos cuál es la diferencia entre el creyente y el incrédulo. La importancia que le da al dinero, creo que lo resumimos en tres cosas. Primera, la manera en la adquisición de esas riquezas. Creo que esa es la primera. ¿Cómo el creyente adquiere sus bienes? Nosotros leímos apenas en el capítulo 11, versículo 11, 1 de Proverbios, donde el Señor dice que el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Se refiere a utilizar una balanza. Decíamos que de kilos de a kilos. El creyente no altera su balanza al vender. Esa es una diferencia. Decía yo, la manera en la adquisición de las riquezas. No es deshonesto en su trabajo. Son bienes
bien adquiridos. De entrada, esa es una diferencia entre el creyente y el no creyente. Segundo, el uso que hace de esas riquezas. El uso que se hace de esas riquezas. ¿Qué hace el creyente con sus bienes? ¿Qué hace el incrédulo con sus bienes? ¿En qué los utiliza? El uso que se le da a la riqueza. En la vida de un creyente, de un justo, a través de los bienes se glorifica también a Dios y se tiene misericordia del necesitado. No así en la vida de los incrédulos en general. ¿Sí? El uso entonces que se hace de esas riquezas, ¿en qué se gastan los bienes? ¿En vicios? ¿En cosas malas? Entonces ese es el segundo punto. Ese es lo que hace la diferencia entre el creyente y el incrédulo. Y tercero, lo que decía nuestra hermana Carmen, la importancia que se le da a los bienes materiales, la importancia que se le da. ¿Sí? Dice el Salmo 62, versículo 10, la segunda parte, si se aumenta la hacienda, si se aumentare la hacienda, dice, no pongáis el corazón en ella. ¿Sí? Esa de entrada serían las diferencias entre un creyente y un incrédulo. ¿Sí? Esas tres cosas que acabamos nosotros de mencionar. Bueno, citábamos que en capítulo 11, versículo 1 de Proverbios dice que es una cosa abominable todo uso de una balanza adulterada que dará obviamente ganancias deshonestas. Esto nos lleva a pensar en cualquier medio ilegítimo, y ustedes me van a decir ahorita algunos ejemplos, váyanlos pensando, medios ilegítimos para obtener ganancias. Lo que dice Proverbios 11.1 acerca de las balanzas aplica para cualquier cosa, ¿sí? Para obtener ganancias ilegítimas, y esto es detestable a los ojos de Dios. Ganancias ilegítimas. A ver, ejemplos. Prestar dinero con usura, con réditos y cometer un abuso. Dinero ilegítimo. Hay muchos casos. A ver, otro. ¿Tienen otro en mente? Un patrón abusivo de sus empleados, ¿será una manera ilegítima de obtener ganancias? Claro que sí. Retener el salario, la Biblia dice. Eso no está permitido. Hay indicaciones en la ley de Moisés muy precisas también. Es un tema muy amplio, ¿sí? Solamente estamos viendo, globalizándolo, generalizándolo en la adquisición, en la forma en la que se adquieren las ganancias. Otro ejemplo. Robar. Comprar mercancías robadas para revenderlas. Se compra barato para vender caro. Hay muchísimas formas. A ver, un político corrupto también. Si nos damos cuenta, entonces hay muchas formas malas de adquirir riqueza. Y eso, dice Proverbios 11.1, es abominación a Jehová. ¿Sí? Si un creyente adquiere honestamente, trabajando con justicia sus bienes, esto es agradable a Dios. Dice el mismo Proverbios capítulo 3, honra a Jehová de tu sustancia, de los frutos, de tus bienes, de tus primicias. Se puede honrar a Dios de esta manera. ¿Alguna otra que tengan en mente? El despojo, ¿sí? Cometer abusos, cometer algún tipo de abuso. Hace 15 días decía que en el comercio es donde más se presta para mentir, ¿no? Para pasar cosas piratas por buenas, vender animales
en calidad de sanos cuando van enfermos. Bueno, hay muchas cosas, la verdad, vean cómo, por eso comencé leyendo en Deuteronomio, donde dice, bueno, ¿qué pueblo hay que tenga a su Dios tan cercano como nosotros? ¿Y qué pueblo hay, qué gente grande hay que tenga una palabra como esta, que dice que tenga leyes como esta? Hermanos, esto no nos lo van a enseñar en otro lado, ¿no? Yo recuerdo un dicho que alguien decía, que el que no es tranza, no avanza, ¿no? De nuestros dichos populares, comunes, y uno dice, a ver, espérate, eso, viéndolo a la luz de la Escritura, está mal. Completamente mal, ¿no? Entonces, vean cómo la Biblia es para nosotros una ley que instruye, que nos dice qué es lo que tenemos nosotros que hacer, y a esto tenemos nosotros que ajustarnos. Bueno, decíamos de un político corrupto, de una mujer que vende su cuerpo para adquirir dinero, también, ¿sí? Es una forma deshonesta. Esto, recuerden, la Biblia dice, es abominación a los ojos de Jehová. Decíamos, un patrón abusivo, movido por la avaricia, para la obtención ilegítima del dinero. Todas estas cosas son desagradables a los ojos de Dios. ¿En qué momento el dinero se convierte en un tropiezo para una persona? En la vida de un creyente. Bueno, si alguno se aparta de Dios o se ve impedido de buscar al Señor por causa de su trabajo, con el afán de ganar dinero, también es algo que al Señor le desagrada, ¿sí? Dios generosamente nos dio 6 días a nosotros para trabajar. Dice, 6 días trabajarás, harás toda tu obra. Utilizar el domingo o el día de reposo para fines de ganancias es otra forma de obtener dinero que no es agradable a los ojos de Dios. Decíamos, esto se convierte en un tropiezo si por estar trabajando tú te ves impedido de venir a la casa de Dios. Y acuérdense que esto lo hemos manejado también sanamente de otra manera, ¿no? Tú puedes trabajar 6 días, si a lo mejor tú dices, bueno, yo no en la empresa tengo que trabajar en domingo, que es nuestro día de reposo, bueno, el día que descanses, dedica al Señor tiempo. Lo que se indica es 6 días trabaja y descansa un día de la semana. Pero ese día no es para estar en casa, sino es para servir al Señor. Entonces hay varias formas de poder ajustar esto, no de acomodarlo a nuestro interés. Siempre la ley dice, tú trabajas 6 días y un día de reposo para Jehová tu Dios, ¿sí? Si tú tienes otro día para ello, pues dedícate al estudio de la palabra, dedícate a servir al Señor en ese día. Tener comunión con Dios, ¿no? A lo mejor buscar otro hermano, otra familia, llamar a tu propia familia para decir, hoy es mi día de reposo, acompáñenme a orar, acompáñenme a hacer un culto a Dios, ¿no? Invitar al pastor, al obrero, a la misionera y decir, quiero, hermana, que en este día, mire, es mi día de reposo. Para mí, quiero que traiga la palabra a mi casa y yo voy a invitar a unos amigos, unos vecinos, unos familiares y aquí en mi casa. Hay varias formas de hacer esto. Bueno, para no desviarnos del tema, seguimos. 6 días, dijo Dios, trabaja, son para ti y uno es de reposo para el Señor nuestro Dios. Hablando del uso del dinero, que ya mencionábamos algunas cosas, podemos glorificar a Dios. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3 dice, donde habla acerca de honrar al Señor con nuestros bienes. 9 dice, honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos, y serán llenas tus trojes con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Creo que este es el mejor uso que le podemos dar al dinero. Honrar a Dios de nuestra sustancia, de nuestros bienes. Hay una ley que Dios estableció en su palabra.
que cuando nosotros, hermanos, sembramos en abundancia, también en abundancia recibimos. Dice el Señor allá en el texto de Malaquías que conocemos y que citamos aquí cuando recogemos la ofrenda es, traigan los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, dice el Señor, pruébenme en esto. Ahora dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos, vaciaré bendición, vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Sí? Dios estableció esas leyes, siembras en abundancia recibes. Vean cómo es la mejor forma de utilizar el dinero, ¿no? En el uso que nosotros podríamos darle, ayudar a un menesteroso, ayudar a un necesitado, es otra forma en la que nosotros honramos a Dios y le estamos dando el mejor uso que puede tener el dinero, ¿sí? Obviamente para nuestras necesidades, para el bienestar familiar, para nuestro entretenimiento sano, para todas las cosas legítimas que nos permita la palabra de nuestro Dios realizar, ¿sí? Para acerca del uso del dinero, pues es esto, todo bien que se pueda lograr con ellos. Leí una frase en un comentario en donde me gustó y la escribí, dice, el dinero adquiere mayor valor cuando está en las manos de un justo, cuando está en las manos de un creyente. Y por esto que estoy mencionando de que cuando nosotros damos para la obra de Dios, cuando nosotros honramos a Dios, fíjense, el Señor en su bondad todavía nos retribuye en abundancia lo que Él nos da. El Señor es el que, primer libro de Samuel capítulo 2, primer libro de Samuel 2:7, y ahorita vemos los textos de Proverbios, por los que estamos hablando precisamente de este tema. 2:7, la segunda parte dice, la primera parte dice que Jehová empobrece y Él enriquece. No es del hombre enriquecerse, aún, fíjense bien en la soberanía de Dios, en el conocimiento absoluto de Dios, aún los no creyentes que se enriquecen, es de Dios. Unos dicen, uy, qué suerte tuvo. No, en esto no tiene nada que ver la suerte, no, absolutamente nada. Aquí claramente le atribuye a Dios, dice, Él empobrece y Él enriquece a quien Él quiere. ¿Saben por qué el hombre más rico del mundo es porque Dios así lo permitió? Porque Dios así lo quiso. Obviamente, nada está fuera del conocimiento ni de la voluntad de Dios. A propósito, ¿quién será el hombre más rico del mundo? No sé si el dato esté correcto. Yo escuché que era el dueño de Tesla. No lo sé. Sería para checarlo. O al menos de los más ricos. Y se menciona se calcula su riqueza, ¿eh? Y que otro de los más ricos del mundo era el dueño de Amazon. Bueno, entre los datos curiosos que a veces tenemos que conocer, ¿no? Que de repente por ahí nos salen estudiando algún asunto o algún comentario que escuchamos de esto. Dios sabe y Dios permitió para esos hombres esa riqueza. De acuerdo a lo que dice la Escritura, que ellos no lo reconozcan. Pues si lo reconocen, pues qué bueno, que glorifiquen a Dios con ello, ¿no? Pero si no lo reconocen, bueno, nosotros sabemos desde este lado que Dios es el que les dio esa capacidad económica. Jehová enriquece y Jehová a quien quiere empobrece, ¿sí? ¿Dónde está lo malo? Bueno, decíamos, otro texto muy conocido, 2 Timoteo, capítulo 6. Así que si alguno de nosotros quiere enriquecerse y buscar afanosamente el hacerse rico, si Dios no se lo permite, ¿qué dice el Salmo 127? Está por demás el madrugar y el venir tarde a reposar y el comer pan de dolores, que a su amado Dios dará el sueño, desvelarse, matarse por querer hacer riqueza. Si Dios no, y hay gente a quien Dios se lo concede y sin tanto sufrimiento, ¿no? Decíamos, la diferencia del justo y del injusto es que el justo va a glorificar a Dios con esos bienes. 2 Timoteo 6,
Y bueno, de entrada tenemos que ir mencionando que Primera Timoteo 6. Y de entrada tenemos que ir mencionando y reconociendo que lo que tú tienes, hermano, y lo que yo tengo, cualquier cosa que nosotros podamos tener, si nuestra cartera está así o está así, es bendición de Dios. Es bendición de Dios. 1 Timoteo 6, versículos 9 y 10, textos conocidos, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y en muerte, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No leí el 7 porque creo que el 7 debemos de, el 8 no lo leí porque creo que tenemos que entenderlo después de haber leído el 9 y el 10. Dice, así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos conformes. Y hay gente que critica la vida cristiana, la vida de un justo, porque dice, es conformista. No. Dios nos da de acuerdo a su voluntad y vivimos agradecidos con lo que el Señor nos da. Pero vean ahora lo que dice, hermanos, en el libro de los Proverbios 22:4. Porque bueno, a los ojos de alguien que pudiera escuchar esto diría, bueno, pues entonces se conforman con tener que comer y dónde dormir, ¿no? Vean cómo, y no es contradicción, lo que la Biblia enseña es que tenemos que estar satisfechos con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos pone en nuestras manos. ¿Saben cuál fue el pecado de Eva? Codiciar precisamente y no agradecer y no estar contenta con lo que Dios le había dado en el jardín. ¿Era poquito? No. Pero dijo, yo quiero ese. Y cayó en codicia loca, como dice 1 Timoteo 6, cayó en codicia loca y se descaminó, se descarriló y pecó contra Dios. Ese es el pecado, ¿no? El estar codiciando lo que no, y no, entonces no es conformismo. Dios da en abundancia y bendice. Decíamos, para nosotros la ley de la siembra y la cosecha, así se le conoce, es tú siembras en abundancia, vas a cosechar en abundancia. Esa es la bendición de Dios. Bueno, textos que a veces malinterpreta hoy quienes patrocinan, quienes promueven la prosperidad, ¿no? Y que piensan que no hay cristianos pobres, ¿no? También hay cristianos pobres, ¿no? Hermanos en los pueblos, en la sierra, que están a la orden del día. Lo que sí, dice el salmista, mozo fui y he envejecido y no he visto a ningún justo desamparado ni a su simiente que esté pidiendo limosna, que esté mendigando un pan. El Señor cada día da sustento, pero decíamos, en su soberanía Jehová enriquece y Jehová empobrece, y aquel que quiere enriquecerse cae en codicias locas. Si no es de Dios, no se le va a conceder. Hágale como le haga. Proverbios 22:4 dice, riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Lo que el hombre busca, riquezas, honra y vida, dice, son la remuneración, la recompensa de la humildad y del temor de Jehová. ¿No lo dijo el Señor? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Quienes hemos experimentado esto, de verdad, no es nuestro esfuerzo. Por más que le intentemos, si no es de Dios, no. Cuando uno busca a Dios, también lo enseña en el libro de los Salmos, ¿no? Los leoncillos necesitaron, tuvieron hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dios es galardonador, dice la epístola a los Hebreos, de los que le buscan.
Salmos lo afirma, los proverbios enseñan que riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Entonces, el dinero no es malo, codiciarlo, el no vivir satisfecho con lo que Dios da, ¿sí? Pablo le escribe a los filipenses y le dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las abundantes riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Recuerden lo que dice el Salmo, de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo, y Dios a quien quiere lo otorga en su soberanía, ¿sí? Bueno, decíamos que en Proverbios capítulo 13, para no pasar el capítulo sin haber visto sus textos y que fueron la razón por la que abordamos este tema, dice, versículo 7, este texto se me hace chistoso el texto, porque a veces vemos mucha realidad. Dice, hay quienes se hacen ricos y no tienen nada. Significa, parafraseando este texto o revisando otras versiones, viendo el original, porque así a lo mejor no lo alcanzamos a entender en su plenitud, pero hay gente que se cree rica o que se hace pasar por rica cuando en realidad no tiene nada. A eso se refiere. Hay gente que se hace rica, a sí misma se hace rica o piensa que es rica o se hace pasar por rica. ¿Han visto alguno? Sí, sí. Hay gente que usted lo ve vestido y pensaría usted que es una persona que tiene una super casa, y resulta que no. A ese tipo de personas se refiere. Dice, hay quienes se hacen ricos, pero no tienen nada. Y por el contrario, hay ricos que se hacen pasar por pobres, pero dice, tienen muchas riquezas. ¿Qué tenemos que aprender de este texto? En relación al tema de las riquezas. ¿Que no tenemos que aparentar? Ser quienes somos. No tenemos que aparentar, no tenemos que competir con la gente para hacernos pasar por ricos. Admiramos la sencillez de las personas y de verdad. Hace unos días, y bueno, vengo de la reunión de presbiterio, llegan hermanos muy sencillos. No pierden su sencillez en medio de todos los encorbatados. Son los hermanos, autenticidad, se llama autenticidad. Genuinos, gente transparente. Así soy, así somos. ¿Sí? No tenemos que aparentar ser ricos cuando a lo mejor no lo somos. Tampoco lo contrario. ¿Sí? No, ninguna de las dos cosas. Esto es lo que enseña este texto, ¿no? No aparentar lo que nosotros no somos. Versículo 11 dice, disminuiránse las riquezas de la vanidad. A ver, ¿a qué le suena esto? Dice, pero multiplicará el que allega con su mano. Ya mencionamos un poquito de esto. Significa que las riquezas mal habidas, dineros adquiridos ilegítimamente, dineros adquiridos con un afán, con un sobreesfuerzo, ¿sí? Ese tipo de dineros, dicen, disminuiránse las riquezas de la vanidad. Escuchaba yo a un predicador que decía algo que ya a lo mejor ustedes también han escuchado, ¿no? Que el hombre se desgasta, invierte su vida para obtener dinero y después quiere recuperar su vida gastando todo su dinero. Algo así es lo que enseña este texto, disminuiránse las riquezas de la vanidad. El hombre que vive afanado haciendo riquezas, en un momento se viene todo abajo, ¿no? Junta su dinero, se enferma, gasta todo su dinero queriendo recuperar su salud y se disminuyen las riquezas. Dice, pero se multiplicará el que allega con su mano. Habla de la diligencia,
¿sí? Una persona que trabaja, va a trabajar su jornada, cumple sus deberes responsablemente, cumple su obligación con Dios, tiene actos de misericordia, dice, a ese, dice aquí, se le multiplicará el que llega con su mano. Yo le he dado testimonio a veces a algunos hermanos, porque alguien directamente me preguntó, ¿y usted cuánto gana? Y le dije, pues esto es lo que gano. Y me dijo, no le creo. ¿Te acuerdas, Katy? Que me dijo, no le creo. Porque la forma en la que usted vive, dice, no equivale a lo que usted... Le digo, ¿de verdad que así es? ¿Cómo? No lo sé. Yo les he dicho, a veces me preocupaba haciendo cuentas, diciendo, bueno, esto es lo que recibimos de ingreso, esto es lo que gastamos, haciendo la equivalencia, pues es más grande nuestro ingreso que nuestro ingreso, y preocupados allí, tronándose los dedos en la noche, pensando, ¿cómo vamos a hacer para salir de esto? Cuando tú ya no haces eso y dejas a Dios y tú haces lo que tienes que hacer con tu dinero, de honrar a Dios y de tener actos de misericordia, literalmente el Señor, yo no sé cómo le hace Dios, yo no sé cómo ha sido el Señor, pero el Señor bendice y esto es lo que enseña este texto, ¿no? Proverbios 13:11. Se multiplica en la mano. Por eso esa frase que les leí hace un momento, el dinero adquiere mayor valor cuando está en manos de un justo. ¿Se han dado cuenta que cuando uno honra a Dios, uno no se enferma? Pero el que no, gasta en medicinas, gasta en doctor, gasta en lo otro, y entonces lo que se gana, allí se está filtrando. Y cuando no, a eso me suena esta frase, que el dinero adquiere mayor valor en las manos de un justo. Vean, es el amor de Dios. Dios no es ajeno a nuestra forma de vida. Y ahí está el Señor, por eso digo, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Hemos escuchado infinidad de testimonios de hermanos y apenas nosotros en la clausura del seminario, el pastor Álvaro predicaba, daba un testimonio. No falta el pan. El hermano Dani nos hablaba, decía, no había que comer en la escuela bíblica. Se pusieron a orar, viene un vecino y dice, ¿sabe qué vecino? Mire, le traje esto. O sea, el Señor es bueno, ¿sí? Y tenemos que vivir agradecidos. Lo que nos está prohibiendo es el afán de la vida, ¿sí? El afán de la vida, y nos está prohibiendo la inconformidad con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Si así es el amor de Dios, hermanos, miren, tenemos que vivir confiados, tenemos que vivir nosotros agradecidos con nuestro Señor. Y fíjense que Dios bendice de tal manera que también Proverbios dice que el versículo 22, y creo que en esto estriba la riqueza, dicen algunos que en esto estriba la riqueza. ¿Quién es rico? El hombre que puede dejar herederos a los hijos de sus hijos. En eso estriba la riqueza. Un rico es aquel que puede dejar, y aquí están Proverbios 22. El bueno dejará herederos a los hijos de los hijos. En eso estriba, ¿sí? Porque a veces pensamos, bueno, vean cómo la gente que nos juzga de conformista, no. A veces uno trabaja y uno dice, bueno, ¿para qué trabajas tanto? Ah, bueno, ¿acaso te lo vas a llevar? No, nadie se ha llevado nada. Job nos enseña, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo tornaré allá. Yo estoy trabajando para dejar algo a los que vienen después de mí, y si Dios me lo otorga, dice entonces aquí que en eso estriba la riqueza, ¿no? El bueno, refiriéndose al justo, dejará herederos a los hijos de los hijos, pero por el contrario, el haber del pecador, el dinero de los injustos, dice, será guardado y será entregado en manos de los justos. Así lo hace Dios. Díganle algo al Señor. No, el Señor es bueno con nosotros. De verdad vivimos contentos, agradecidos, bendecidos, porque Dios nos da cada día, ¿no? Y vean, termino con Proverbios 13:18. Dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Todo lo contrario a lo que dice Proverbios 22:4, que dice riqueza, honra y vida es la remuneración de la humildad y del temor de Jehová.
Proverbios 13:18 dice, pobreza y vergüenza le va a venir al que tenga, al que menosprecie el consejo. ¿Cuál consejo? El consejo de la Biblia. ¿Sí? Dice pobreza, vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección será honrado. Queridos hermanos, el Señor en Deuteronomio 28, un capítulo muy extenso, vean lo que le dijo Dios a su pueblo. Literalmente, Deuteronomio 28, dice en los títulos que encabezan los párrafos, dice bendiciones y maldiciones. ¿Qué le dijo Dios a su pueblo? Dice, mira, si tú oyes esta palabra, si tú guardas mis estatutos, esto es lo que te va a venir. Tus vacas van a parir, tus campos van a producir, no va a haber mujeres estériles en tu pueblo, ¿sí? Te va a ser añadido esto, Dios te va a proteger en el camino, Dios va a hacer esto, todo esto, y comienza diciendo, si tú guardas los estatutos. Versículos adelante dice, pero si tú no oyes y no guardas estos estatutos, esto es lo que te va a venir. Y viene todo lo contrario. Dice, los ladrones van a asaltar, esto te va a pasar, te sucederá esto, calamidades. ¿Qué está diciendo el Señor? Búscame, acércate, prueba, conoce, ven a Dios, pero no vengas por el interés. No vengas por el interés, porque también he sabido de personas que vienen por el interés y no lo obtienen. No vengas por el interés. Busca una relación con Dios. Cuando tú establezcas una relación firme con Dios, ajustándote cada día a la palabra, obedeciendo la ley de Dios, es cuando vienen las bendiciones. Y podemos dar testimonio, hermanos, de que Dios es fiel y de que Dios es bueno y que el Señor bendice a sus hijos. Que el Señor, hermano, sea con nosotros, que Jehová te bendiga y te guarde. Amén.